Buenas tardes a todos. Bueno, antes tengo que hacer una salvedad. El presentador antes del vídeo anterior ha dicho: luego va a hablar Miguel Ángel y Guenet y lo vais a pasar muy bien. Y yo he dicho: espera, se ha equivocado de ponencia. Porque yo no pretendo que lo pasemos bien, lo que pretendo es que reflexionemos entre todos, que pensemos, que soñemos, que nos imaginemos y que nos emocionemos. Y eso es lo que voy a intentar hacer ahora en estos minutos, con la compañía también de una persona que os voy a presentar ahora. Yo llevo 15 años recorriendo el mundo con mis cámaras. Llevo 15 años, he recorrido 3/4 partes del mundo y he visto y he conocido muchas historias, y he contado algunas de ellas también, de personas que me han demostrado que el origen no tiene por qué determinar el futuro. Que de esto va este TED. Nadie de nosotros ha elegido dónde nacer, cómo nacer, en qué condiciones, en qué situación socioeconómica, sociopolítica. Y la mayoría de nosotros, es verdad que nos vemos atrapados por esas circunstancias a lo largo de toda nuestra vida y nos condicionan y ya no sabemos cómo escapar, ¿no? Pero como os decía, en todos estos viajes he visto tantas y tantas personas que sí habían escapado que me puse a reflexionar para entender, para intentar comprender cuáles eran esas variables. Y todos ellos tenían, todos, absolutamente todos, un denominador común. ¿Hay alguien en la sala ahora mismo que pudiera decir que no siente miedo por nada? Si alguien dice que siente que no tiene miedo a nada, que levante la mano. ¿Tú no tienes miedo a nada? Pues tienes que dar una charla para enseñarnos a todos los demás. Pero efectivamente eres la excepción. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedos. Nos los han inculcado desde pequeñitos, a veces con sentido, pero muchas veces sin él. Así que vamos creciendo con muchísimos miedos. ¿Pero a qué tenemos miedo? Pues primero tenemos miedo al propio miedo. Tenemos miedo a sentir miedo. A nadie le gusta sentir miedo. Excepto esos 4 que dicen que las películas de terror sí y se van a verlas, pero en realidad es mentira, porque saben que es una película. Pasan mucho miedo en ese momento, pero luego todo está normal. Tenemos miedo en nuestro camino para cumplir nuestros sueños, para que nuestro origen no determine nuestro destino. Tenemos miedo a no tener determinación, a no ser capaces, a no creer suficiente en nosotros mismos como para decir: ¿voy a ser capaz de llegar a ese sitio al que quiero? Decía un tío mío que murió hace 2 años, desde que éramos niños, a mis primos y a mí, nos decía: mirad, lo que hace un hombre lo hace otro. Y tenía razón. De repente hay alguien que es capaz de hacer una tarea, la que sea, en una semana. Y a lo mejor nosotros necesitamos 1 mes, o 6 meses, o 1 año. Pero la realidad es que la mayoría de las cosas que uno se propone es capaz de hacerlas. Y como dice mi madre, dice: hijo, nadie nunca te va a preguntar cuánto tiempo tardaste en hacer algo, o cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuántas horas le tuviste que meter. A la gente no le importa esto, realmente le importa si lo has conseguido o no. Por lo tanto, como lo que vale es efectivamente que tú vayas en el camino en el que quieres ir, luches por eso por lo que quieres luchar, hazlo. Tenemos mucho miedo a no tener esa determinación. Tenemos miedo al rechazo. Muchos tenemos miedo al rechazo. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿a qué rechazo tenemos miedo? Desde luego no lo vamos a sentir de las personas que nos aman, porque si la gente que nos ama nos rechaza es que no nos ama. Por lo tanto, está bien aprender eso cuanto antes. Podemos pensar que tenemos un amigo y ante una situación concreta nos ha rechazado. Perdón, no es verdad. Un amigo no te puede rechazar. Es que no era tu amigo. Qué bien que lo sepamos. Pero además dices: ¿al qué? ¿Al rechazo de la sociedad, del resto de la gente? Vivimos en un mundo en el que toda la gente opina de nosotros, de manera mejor o peor intencionada. Todo el mundo nos da consejos, todo el mundo nos critica, todo el mundo opina de nuestra vida. Pero ¿sabéis cuánto debería realmente importarnos eso? ¿Sabéis cuánto le importa eso a todas las personas que son capaces de hacer que su origen no determine su destino? Nada. Y la reflexión que deberíamos hacer es la siguiente: si nosotros nos muriésemos mañana, todos nos morimos mañana, ¿sabéis qué harían pasado mañana todas esas personas que se han permitido opinar de nuestra vida, que se han permitido darnos consejos, que se han permitido juzgarnos? ¿Sabéis qué harían pasado mañana? Seguir con su vida tan tranquilos. Por lo tanto, le digo siempre a todo el mundo: si yo me voy a morir mañana y no estás dispuesto a enterrarte conmigo, no te atrevas a opinar
sobre mi vida. No te atrevas a juzgarme, no me des consejos que no te pido. Justamente por eso. Así que decimos, ¿al rechazo de quién? ¿De gente que si nos morimos no le importa nada? No tiene sentido. Tenemos miedo al fracaso. Por eso no emprendemos muchísimas tareas en nuestra vida. Pero resulta que dices, ¿qué es el fracaso? ¿El fracaso es no haber conseguido llegar al sitio donde quieres llegar? ¿No haber llegado a tener ese logro, a obtener ese logro que tú pretendías? Pues la realidad es que no. Todas las personas que han intentado hacer cosas en la vida, aunque no las han conseguido, no sienten ninguna sensación de fracaso, porque la verdad es que el fracaso y la real sensación de fracaso se tiene cuando uno no lo intenta. Y todas las personas que son capaces de cambiar sus orígenes y de que no determine su destino, han sido capaces de vencer ese miedo al fracaso. Tenemos miedo a no tener el compromiso suficiente con eso que nosotros hemos dicho que queremos hacer o con eso que queremos conseguir. Pero fijaros, os voy a contar cómo funciona esto. La secuencia normal que todos pensamos, porque nos la han contado así, es que primero se produce el deseo de cualquier cosa y luego aparece la voluntad. Es decir, yo quiero comprarme un coche nuevo, deseo comprarme un coche nuevo y entonces decido que voy a hacer todo lo necesario, voy a trabajar los fines de semana, voy a dejar de salir a cenar para ahorrar dinero para comprarme ese coche. Este es el modelo lógico. Nos han contado que esto es así, pero es mentira. La realidad es que el acto volitivo, la voluntad, es anterior al deseo. Quiere decirse que para cuando nosotros deseamos algo profundamente, es porque íntimamente ya nos hemos comprometido con nosotros mismos a hacer todo lo necesario para conseguirlo. Fijaros cómo es el cambio de paradigma. Esto quiere decir que cuando tengamos un deseo profundo, no dejemos de intentar cumplirlo, porque se va a cumplir. Ya hay un compromiso interno, interior nuestro, para hacer todo lo necesario. Y esto es así, es un arma muy poderosa. Y todas las personas que son capaces de hacer que su origen no determine su futuro, lo saben. Y por lo tanto lo ejecutan. Tenemos miedo, obviamente, a rendirnos por el camino. A todos nos da mucha vergüenza. No es ya solo por nosotros, no es por lo que piensen los demás, pero antes hemos explicado qué importa el miedo al rechazo. ¿Al rechazo de quién? ¿Rendirnos ante quién? ¿Ante nosotros mismos? Yo puedo intentar, me encantaría hacer un triatlón. Tengo mi rodilla averiada, sé que no lo puedo hacer, pero yo estaba escuchando antes al compañero y me ha picado. Digo, pues oye, pues voy a intentarlo. Y me quedaré por el camino, no pasa nada. ¿Me rendí? No, llegué hasta donde podía. Llegué hasta donde podían mis fuerzas, porque a veces no tenemos la capacidad de controlarlo todo. Pero yo no me he rendido. Y luego tenemos un miedo enorme a confiar. Pero resulta que es un miedo irracional. Porque fíjate, empezamos confiando en los políticos, con lo cual si confiamos en los políticos, a partir de ahí ya, ¿a qué tenemos miedo a confiar? Pero confiamos en el conductor de autobús cuando nos subimos, confiamos en el piloto del avión cuando nos subimos, confiamos en nuestro corazón, que no deje de latir. Pero resulta que me doy cuenta de que la mayoría de las personas confiamos en aquellas cosas que no podemos controlar y sobre las que no podemos tomar decisiones. No me queda más remedio que confiar en que mi corazón siga latiendo, porque no puedo hacer nada para que lo haga o no lo haga. Así que el salto que dan las personas que son capaces de cambiar su destino, de cambiar el destino que su origen les tenía predeterminado, es que son personas que confían. Han dado el salto y se han dado cuenta de que confiamos en tantas cosas porque no nos queda remedio, que por qué no confiar en nosotros mismos, por qué no confiar en la magia de la vida, por qué no confiar en nuestro corazón. Iban por la selva una vez un guía y una chica en una expedición y se habían adentrado ya 8 horas. Yo iba en esa expedición, en India, y de repente ella se dio cuenta de que estábamos muy lejos de la civilización y le preguntó al guía, le dijo, oye, si ahora me picara una serpiente, ¿qué harías?
Yo dije, la pregunta es potente, vamos a ver qué dice el guía, ¿no? Y el guía le dijo lo siguiente. Le dijo, mira, todos los problemas o toda la solución a los problemas y todas las respuestas a todas las preguntas que tenemos los seres humanos están contenidas en el espacio que hay si estiramos el brazo y giramos sobre nosotros mismos 360 grados. En este espacio están todas las respuestas. Y él dijo, cuanto más grande es el problema, el espacio se va cortando. Y si el problema es muy grave de verdad, le dijo, la solución está aquí, tocándose el corazón. Todas las personas que son capaces de salir de ese destino que tenían predeterminado han hecho una cosa, que es poner el corazón y confiar. A esto yo lo llamo ser capaces de saltar el miedo, porque la vida con mayúsculas está realmente al otro lado del miedo. A este lado está la supervivencia. Está el que trabajemos para comer, está el que hagamos las cosas cotidianas. Pero yo no sé si esto tiene que ver con lo que realmente uno siente, con lo que realmente uno sueña. Y la realidad es que la única obligación que tenemos para con nosotros mismos, los seres humanos, porque tenemos obligaciones con todo el mundo, con nuestros padres, con nuestra familia, con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la sociedad, con Montoro, con todo, tenemos obligaciones. Pero con nosotros solo tenemos una, que es perseguir nuestros sueños. Es la única obligación que tenemos. Y por supuesto es normal que alguien piense y pregunte, ¿pero acaso perseguir los sueños me va a dar la felicidad? La respuesta es muy clara. Por supuesto que no. Puede dártela o no. Lo que sí estoy seguro es que no perseguirlos te va a dar infelicidad. No importa si lo conseguimos o no. No importa si nos quedamos por el camino. Hemos sido capaces de saltar al otro lado del miedo. Y os voy a presentar a una persona que representa todo esto que acabo de explicar ahora. Pero antes, quiero que hagamos un pequeño ejercicio durante 10 segundos para intentar entender la dimensión de esta persona a la que yo voy a presentar ahora. Y me gustaría que nos tapemos los ojos con las manos. En esta posición, con los ojos tapados, nos vamos a quedar además en silencio 10 segundos. Ya podéis abrir los ojos. Imaginaros que estos 10 segundos que acabamos de vivir fuesen así ya para siempre. No vemos y no oímos. Y que además no hemos visto y no hemos oído nunca. Y ante esa situación, esta persona es capaz de haber vencido el miedo al miedo, de dejar de tener miedo a si va a tener determinación o no, de que no le importe el rechazo, de que le dé igual fracasar, de comprometerse con perseguir sus sueños, de saber que va a luchar hasta sus últimas fuerzas, no rendirse, y además confiar. Yo estoy rodando la película de la vida de esta persona. Y vamos a poner un vídeo de 2 minutos para que lo veáis. El mundo para mí es como un profundo océano. Este silencio sin fin. El camino. Estoy en el camino, pero ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Soy ciega. Soy sorda. No puedo hablar y no tengo olfato, pero sí quiero tener voz. Siempre necesitaré manos que me lleven. ¿Quién me querrá por ser yo? Era 1984. Había mucha hambre en Etiopía. Muchos niños sin futuro. Las monjas estaban desbordadas. ¿Qué habría sido de mí si ella no hubiera aparecido? Y ahora mamá
Te has ido para siempre. A veces tengo recuerdos, manchas de luz, pero los pierdo. No puedo llegar más lejos, pero sé que está ahí. Algún día volveré a casa. He aprendido lo pequeños que somos, lo frágiles que también son las personas que pueden ver y oír. Comprendí que a veces las dificultades, mis problemas, no los creaba yo por ser como era. ¿Qué es la amistad? El amor, el sexo. Me gustaría vivirlo, pero tengo miedo. La vida es dura para todos, pero también puede ser un camino apasionante. De cada uno de nosotros depende. Yo aposté por vivir. Me llamo Genet. Genet nació en Etiopía hace 37 años, en una familia de pastores, nómadas, muy pobres. Decidieron sus padres biológicos, con 4 hermanos más, que no podían hacerse cargo de ella. Miriam, te escuchaba antes y me resonaba la historia. Y se dieron cuenta de que si se quedaban con ella, su hija iba a morir, indefectiblemente. Así que hicieron 400 kilómetros para llegar hasta Addis Abeba, desde el poblado en el que vivían, y después de intentar ver si había solución, si podía recuperar la vista o el oído, cuando le dijeron que no en el hospital al padre, el padre comprendió que no podía volver a su casa con ella y la entregó en un orfanato de la Madre Teresa de Calcuta. En aquel momento en Etiopía había una hambruna terrorífica, morían millones de personas, murieron en aquellos momentos. Ella milagrosamente salió viva. Las monjas lo único que podían hacer era darle un plato de comida a los niños que estaban allí cuando lo había, no podían hacer nada más, estaban desbordadas. Y cuando todo parecía perdido, la niña cada vez más débil, la niña peor, en peor estado de salud, apareció una mujer española que había ido a visitar a su hija a Addis Abeba, llegó a este orfanato por casualidad o porque también no quería aceptar que su origen iba a determinar su destino, ya lo entenderéis cuando veáis la película. Ahí conoció a Genet, se impactó y lo que iba a ser un viaje en Etiopía de 2 semanas se convirtió en 3 años. Esa mujer, Carmen Corcuera, la mamá adoptiva de Genet, ya no se marchó. Y cuando lo hizo y volvió a España, lo hizo con ella adoptada. Y Genet llegó con 9 años aquí, sin ningún tipo de estímulo intelectual, porque no podían hacerlo las monjas, nadie sabía cómo comunicarse con ella en África, no tenían conocimientos para ello. Y ella empezó aquí un desarrollo académico que hizo que a los 21 años entrase en el instituto, cuando empezó a estudiar con 11, y que hace 4 o 5 años se licenciara y se haya convertido en la primera sordociega de nacimiento de toda Europa en conseguir un título universitario. Si no hubiera sido capaz, como explicaba antes, de vencer todos esos miedos o todas esas cosas que hemos ido analizando, pues ella no estaría aquí hoy siendo lo que es. Me gustaría, Tamara, que le digas a Genet que nos cuente cómo ha hecho, cómo hizo para ir saltando, para ir venciendo todos los miedos que ha ido teniendo a lo largo de su vida. Al principio, evidentemente, en muchas situaciones sentía miedo. Por ejemplo, a la hora de acceder a la universidad no quería porque me daba miedo esa situación al ser sordociega y sentía que no tenía esa capacidad. Y también sabía que iba a ser duro, una situación dura para mí, entonces encontré el apoyo de mi madre y con ella pude vencer este miedo y acceder a la universidad y conseguir mi título, además de con mi esfuerzo, claro. Luego también, por ejemplo, el miedo a
sentía miedo a si iba o no a estar integrada con el resto de los compañeros, porque sabía que ninguno iba a saber lengua de signos, no se podían comunicar conmigo, entonces de ahí fue que surgiera la idea de usar la tablilla de comunicación para poderme comunicar con mis compañeros. Vale. También con la figura de la mediadora intérprete, que la tenía también en el instituto, entonces eso me daba más tranquilidad y pude vencer mi miedo en ese sentido. Y poco a poco ya, para comunicarme con mis compañeros, no me hacía falta tampoco la mediadora. Luego, a la hora de los exámenes, por ejemplo, de la selectividad, por ejemplo, también me daba muchísimo miedo, estaba muy nerviosa, pero finalmente conseguí buena nota y acceder por fin a la universidad como yo quería en su momento. Entonces, es verdad que he tenido muchos miedos durante mi vida, pero gracias a mi madre, que me apoyó en ese sentido y me dio mucha tranquilidad, porque yo sé que soy una persona sordociega y tengo muchas más dificultades. Y una vez que ya ella falleció, pues entonces busqué ese tipo de apoyos en otras instituciones, ¿no? En diferentes instituciones que me han ido ayudando a lo largo de mi vida académica y mi vida normal. Y eso ha sido lo que me ha ayudado también a que esos miedos desaparezcan y se transformen en una lucha de vida para poder ir consiguiendo todo lo que me propongo. ¿Cómo es un día en su vida normal? Actualmente estoy viviendo aquí en Sevilla, de manera independiente, junto con mi perro también. Ahora os explico lo del perro. Y me hace un poco de apoyo también en localizaciones cercanas, porque antes no tenía el perro, claro, entonces estaba muy tranquila, estaba bien, pero no tenía miedo, estaba acostumbrada a vivir sola, porque ya en Madrid tuve esa experiencia al fallecer mi madre, entonces también es verdad que he recibido diferentes apoyos técnicos para mi independencia. Y como yo ya, una vez que falleció mi madre, me quedé sin familias y además me tuve que mudar aquí a Sevilla, pues ese tipo de apoyos los seguí encontrando aquí, entonces me ha ayudado a tener una vida mucho más independiente, claro. He conocido a nuevas personas, nuevas amistades, y muchas veces quedamos y yo creo que cada vez vamos a más en ese sentido, cada vez estamos conociendo a más gente. Luego también, además, con la figura del asistente personal, también me aporta otro tipo de tranquilidad a la hora de moverme, porque es verdad que en localizaciones cercanas, como he dicho antes, me puedo mover bastante bien yo sola. Pero sí, claro, evidentemente, si puedo tener la opción de poderme comunicar con esa persona, pues me siento mucho más tranquila. La zona cercana a mi casa la conozco, entonces en ese sentido estoy tranquila porque me puedo mover con facilidad y con tranquilidad, pero es verdad que fuera de ese ámbito me encuentro un poco con más dificultad, pero bueno. Dile que voy a contar yo alguna cosa de ella. Ella ha vivido en Madrid y de repente se muere su madre, la mujer que la adoptó. Le sale trabajo en Sevilla y decide que se viene a Sevilla, siendo sordociega, que le da igual, deja todo su entorno, el miedo que nos daría a cualquiera de nosotros cuando nos dicen que tenemos que cambiarnos de ciudad o que tenemos que... Ella vive sola, Genet no ve, no oye y no tiene olfato, por lo tanto casi no tiene gusto. Cuando la veáis en la película cocinar, freír, planchar, como una persona completamente normal, y en el transcurso de la película van dos sorpresas que hemos ido incorporando, y una de ellas fue lo del perro. Claro, uno ve un perro, un sordociego, y piensa que es un perro guía. No. Ella ha adoptado un perro que iban a sacrificar en una perrera. O sea, el perro no es un perro guía. Un sordociego no puede tener perro guía. Entonces le dicen, oye, es que tengo un amigo, una perrera, está en una conversación que van a sacrificar a un perro, y dice ella, bueno, pues yo me lo quedo. Y sale a pasear con el perro y ella saca al perro a pasear sola. O sea, es decir, era importante el detalle, ¿verdad? Que no es que es un perro guía, no es que ella hace estas cosas. Entonces, pues por ejemplo, nos llevamos la sorpresa de que se va al Sáhara, a los campos de refugiados, a dar cursos a los profesores que trabajan con personas sordociegas para formarles de cómo se tiene que trabajar con niños sordociegos. Y no dice que no a nada.
Cuando veáis en la película todo lo que le hemos hecho hacer, comprenderéis hasta qué punto ella va saltando los miedos. Pero fijaros que dice, no, yo tengo miedo, obviamente, igual que cualquiera de nosotros. Pero sin embargo los va saltando uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Pregúntale qué es lo más importante para ella en la vida. Lo más importante para ti en tu vida, ¿qué es? Lo más importante es sentirme feliz, sentirme tranquila, sentirme bien, aún teniendo cambios en mi vida, pero sentirme yo bien, sentirme tranquila. ¿Qué le da miedo ahora? ¿Le da miedo el futuro? No, no, miedo no, pienso que no. Tengo ya experiencia de haber sentido miedo en otras ocasiones, entonces me siento tranquila en ese sentido. Tengo gente a mi alrededor, no estoy sola, conozco determinadas soluciones para determinados problemas que me puedan surgir, entonces me encuentro tranquila. Que nos diga, por favor, dile que para acabar, para que no nos riñan, ¿cuál sería el mensaje que a ella le gustaría dejar a todos los asistentes que están hoy aquí, esta tarde? Yo quiero que con la película que estoy participando con Miguel Ángel se vea la evolución que puede tener una persona sordociega. Con esta película que se divulgue también y que la sociedad conozca lo que es la sordoceguera, que mi ejemplo sirva como ejemplo a seguir en ese sentido, que se conozca la sordoceguera, esta discapacidad, y que la sociedad abra los ojos en ese sentido y se dé cuenta de que los sordociegos podemos hacer todo de manera independiente, tenemos capacidad y podemos ser igual de funcionales que cualquier otra persona. Que lo más importante para mí es divulgar que la sociedad conozca lo que es la sordoceguera, lo que conlleva, que se sorprendan de conocerle, de saber lo que conlleva esta discapacidad y de que sepan también que somos capaces de hacer cualquier cosa durante la vida diaria como cualquier otra persona. Pero, ¿y cuál sería su consejo a las personas, a cualquiera de nosotros que tenemos tantos miedos, pero que no tenemos ninguna discapacidad que se vea? ¿Cuál sería el mensaje? Independientemente de si hay discapacidad o no, el miedo debéis dejarlo fuera, debéis priorizar sentiros bien vosotros, de que hagáis cosas que os valgan la pena y os beneficien, y que seáis vosotros en ese sentido lo primero, que seáis conscientes de que sois capaces de hacer cualquier cosa, con discapacidad o sin ella, de manera exactamente igual que cualquier otra persona. No sentiros menos por veros menos capaces de hacer cualquier cosa, sino al contrario, fomentaros vuestra capacidad, que seguro que la tenéis. Pues dile que se despida como quiera. Que estoy encantada de estar aquí, que muchísimas gracias por escucharnos. Encantada de conocer a toda la gente que he conocido y que muchas gracias. La vida está al otro lado del miedo. Gracias.